Muy buenas noches para todos. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, preciosos. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, amado Señor Jesús, damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Señor, y venimos abordando un tema sumamente delicado acerca de los juicios de Dios, las señales de juicio de Dios sobre Estados Unidos de América. Venimos con temor y temblor, Padre, habiendo tenido un día constructor de carácter, pero estamos aquí en la línea del deber para amarte, para adorarte, Señor. Y sentimos y sabemos que si el diablo nos está luchando tanto estos servicios es porque él está verdaderamente denunciado, él está verdaderamente totalmente expuesto, Señor, frente a las cosas. Te damos las gracias, la honra, la alabanza, el poder te pertenece. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. ¿Me escuchan bien? Estoy hablando fuerte y todo, entonces no entiendo. De pronto la señal allá. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema. Vimos cómo definitivamente eh, hay un paralelo muy tremendo entre el reino de Israel del norte y los Estados Unidos de América. Y empezamos a ver que hay unas señales muy puntuales y concretas y hoy vamos a abordar esa primera señal, esa primera señal clara, ¿sí? En donde el vallado fue roto y, y entonces esa primera señal vamos a llamarle la brecha o el boquerón. El boquerón no entendido como parado en la brecha, sino entendido como ese roto, ese hueco, ese, esa desprotección de Dios sobre los Estados Unidos de América, ¿sí? Vamos a mirar esa brecha como, digamos, un hueco, un espacio, una abertura en el muro. Digamos que el muro, el vallado de protección fue roto y el muro está roto, ¿sí? Y es la señal concreta de que el enemigo ha entrado, ¿sí? Entonces, bueno, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a todo este pastel con temor y temblor. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 8 hasta el 10. Y de aquí se van a derivar muchas de mis enseñanzas de aquí en adelante. Por lo menos mientras estoy enseñando este tema tan crucial en el cual siento temor y temblor de abordar. Bueno, sin más preámbulo, y ojo, esto es tan delicado que yo quiero leerlo de varias versiones para que quede claro muchas cosas que necesitan ser sabidas. Entonces, voy a leer Isaías capítulo 9, verso 8 al 10. Dice así la eterna palabra del Señor. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Quiero que lo vean, ¿ve? Es una palabra para Jacob y cayó en Israel. Acuérdense que habían sido divididos los reinos. Y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria. Recuerdan que la capital de Israel estaba allí en Samaria. Que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Exacto, mire lo que dicen. Con soberbia y con altivez de corazón. Y ese verso 10 lo voy a leer en varias versiones. Lo voy a leer en la versión Reina Valera primeramente, pero después lo voy a leer en distintas versiones. Lo voy a leer de la Reina Valera
1960, de la Reina Valera 1909, de las Sagradas Escrituras 1569, y de la Reina Valera Antigua 1602, la Biblia del Cántaro, de la Biblia Torres Amat, de la Septuaginta y de la Nácar Colunga. Voy a leerlo de varias versiones porque mi énfasis está en el verso 10. Es una profecía para Jacob, para Israel específicamente, para Samaria, ¿sí? Recuerdan perfectamente los reinos del sur y del norte, o sea, esto es una profecía que tendría un cumplimiento en el año 732. Bueno, ahora mire lo que dice. Verso 9, y lo sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria que con soberbia y con altivez de corazón dicen. O sea, mire, esta fue la respuesta a la entrada terrorista de los asirios. Y mire lo que dice, los ladrillos cayeron, wow, pero edificaremos de cantería, o sea, haremos la cosa ahora de piedra. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. O sea, un desafío, vamos, nos han tumbado los edificios, nos han tumbado todo esto, pero nosotros ahora vamos a construir con piedra. Tumbaron los cabrahigos. Cabrahigos es una especie de morera, realmente son los árboles sicómoros. Y escuche, esto es escalofriante, dice, pero en lugar de sicómoros pondremos cedros. La versión en hebreo es Erez, el árbol de Erez, edificaremos el árbol de Erez. Entonces vamos a empezar a meterle el diente a esto, despacio, ¿sí? Y esto fue una escritura que trae el cumplimiento de la caída de las Torres Gemelas. Obviamente, si ustedes lo ven, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, es decir, ahora haremos esto de piedra. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Muy bien, voy a leerlo de una vez de la versión de la Septuaginta al español. Dice, ladrillos han caído, pero venid, piquemos piedras y cortemos sicómoros y cedros y edifiquemos torre. Mire lo que dice, y edifiquemos torre. O sea, hagamos una torre de nuevo. Ya cayeron los ladrillos, pero vamos a hacer una. Yo voy a probarles por historia y por todos los discursos y por todas las cosas cómo ha ido pasando esto. Y cómo han habido unas señales muy concretas del deterioro de los Estados Unidos. Y allá fue Israel, pero acá es Estados Unidos. Bueno, mire, voy a leerlo de la versión Nácar Colunga. Dice, han caído los ladrillos, pero edificaremos con sillares, o sea, con piedras. Han sido cortados los sicómoros. Escuche, han sido cortados los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. O sea, bueno, nos cortaron los sicómoros, pero ahora pondremos cedros, que es un árbol más fuerte. O sea, es un desafío. No hay un arrepentimiento real. Voy a leer otra versión. Bueno, para que estemos absolutamente claros que esos cabrahigos del 1960 son sicómoros, ¿cierto? Porque es que es muy importante que nosotros tengamos claro. Mire, voy a leerlo de la versión Torres Amat, ¿sí? De 1825. Mire. Entre tanto, el Señor hará que los enemigos, entre paréntesis, los asirios, prevalezcan contra Racín, y reunirá después en tropel a los mismos enemigos contra Efraín. Bueno, diferentes versiones, ¿no? Para que entendamos. Versión 1569. Los ladrillos cayeron, mas edificaremos de cantería, o sea, de piedra. Cortaron los higos silvestres, que es lo mismo que sicómoros, mas en su lugar pondremos cedros. Ok, listos. ¿Estamos claros? Estamos claros de la escritura. Esto es una profecía y en el contexto de Isaías, ¿sí? Es una profecía que trae muchas cosas fuertes, ¿sí? Mire, para que no haya dudas de esto,
Verso 11 dice, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, esto es una palabra de absoluto juicio, pero de no un arrepentimiento, sino un desafío. Entonces, esta primera señal, llamémosla así, sobre ya la destrucción concreta. Recuerden, el paralelo es Israel, Estados Unidos. Allá en la antigüedad, Israel destruido o empezado a ser destruido, o quitado su vallado por los asirios. Entonces la primera señal voy a llamarle la brecha, y vuelvo a explicar, no brecha como conocemos, de pararse en la brecha, sino brecha. Mire, brecha, usted puede saber que brecha es un boquerón, brecha es un hueco, ¿sí? Brecha es un hueco en el muro, un hueco, un espacio, una abertura, ¿sí? Entonces, la primera señal fue la brecha. ¿Qué sucedió? Israel había pecado, Israel había llegado al colmo, Israel había llegado a entregar sus niños a Moloch, igual que Estados Unidos. Siempre tengan eso en mente. Progresivamente, ayer lo expliqué con claridad, no lo voy a repetir hoy, primero dejaron a Dios, luego para llenar ese vacío dejaron entrar ídolos, y luego sutilmente, y luego abiertamente, y luego descaradamente. ¿Sí? Entonces, queridos, hasta que llegaron finalmente a un olvido completo de Dios, a un descaro, a un desafío al Señor. Entonces el vallado fue quitado, ¿cierto? Y al ser quitado el vallado, pues viene el golpe, viene el hueco en el muro, viene la penetración, ¿sí? Entonces, esta señal de la brecha, lo que está hablando es que es la eliminación del vallado de protección, ¿sí? Y eso es lo que sucedió a la antigua Israel, ¿sí? Al no haber otra manera de llegar hasta ellos, entonces el vallado de protección fue literalmente eliminado. Históricamente, en el año 732 antes de Jesucristo, los enemigos de Israel invaden la tierra y mire lo que pasa, causan estragos completos. La calamidad realmente traumatiza a toda la nación, pero esto digamos que tuvo lugar a una escala limitada. O sea, los asirios golpearon y después se retiran. Bueno, obviamente era un anuncio de algo mucho mayor y mucho más severo. Digámoslo así, que esta primera señal era una advertencia, un boquerón, un hueco en el muro, o sea, una quitada, vallado, espero que lo estén entendiendo. Era digamos, ¿cómo llamarlo? Como un presagio de que un futuro juicio tan grande, que si llegara a producirse, la nación entera, Israel, nunca se recuperaría. ¿Sí? Entonces, vemos que esta primera advertencia tiene que ver con la eliminación del vallado. Si usted no ha escuchado los otros cultos, debe escucharlos para entender todo esto. Por eso es una secuencia. Entonces, es una advertencia, vamos a llamarlo así, entiendan, en el 56 el profeta ya no oraba por América. En el 60 trajo juicio, en el 63 pronunció, y 62 juicio contra los ángeles, trajo muchas profecías, muchas cosas que ya hemos estudiado, pero entonces ahora se va a dar, vemos los cumplimientos, porque somos la generación que ha visto el cumplimiento progresivo. Entonces, esta ya es una advertencia de última etapa con Israel, ahorita lo estaba trayendo con Estados Unidos, que se permite que tenga lugar solo cuando ninguna otra cosa ya les hacía despertar. Obviamente, era una advertencia limitada, restringida. Vamos a decirlo, esta caída del vallado, este boquerón, este hueco, esta brecha en el muro, este espacio, digamos que era como una alarma,
¿sí? Era el sonido de una alarma, así lo quiero ver. El sonido de una alarma con el propósito de evitar, ¿sí?, una calamidad pues muchísimo mayor. ¿Sí? Usted sabe lo que es una alarma, ¿no? Una alarma es algo que usted pone en la madrugada para despertarse, para salir del sueño. Pero lo tremendo es que muchas veces la gente coge la alarma y la apaga y sigue durmiendo. ¿Sí? Y fue lo que tristemente le pasó a Israel concretamente y también a los Estados Unidos de América. ¿Sí? Ahora, digamos que esta brecha, este boquerón, este hueco en el muro, nunca podría haber sucedido si Israel hubiese permanecido dentro de la voluntad de Dios. Si Israel se conservaba en la voluntad de Dios, pues esto no tenía que pasar, no tenía que haber una señal de alarma. Era claro que ningún enemigo hubiese permanecido parado frente a Israel. Ningún enemigo podría haber hecho una brecha en sus muros. Quiero que lo piensen, quiero que miren ese Israel del año 732 a.C., lleno de pecado, lleno de idolatría, lleno de maldad. Quiero que miren el Estados Unidos del año 2001. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya estas naciones, las dos, estaban fuera de la voluntad de Dios. Así que después de lo que pasó en el año 732 a.C., cuando los asirios entraron e hicieron pedazos a Israel, los ladrillos cayeron. Bueno, de ahí salió la escritura, pero la escritura tiene una doble aplicación con la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Con este quebrantamiento del vallado, con la ruptura de su lugar militar más importante de la tierra, el Pentágono, ¿sí? Entonces, ya era visible que Israel y Estados Unidos, fuera de la voluntad de Dios, pues cualquier idea de seguridad nacional o invencibilidad ya era una ilusión completa, hermano. Espero que puedan estar captando esto. ¿Qué pasó? La brecha la sacó a la luz, ¿sí? La brecha mostró claramente, tanto en Israel como en Estados Unidos, que la nación estaba en peligro y que sería conmovida hasta sus cimientos. Mire, y aquí yo voy a decir algo muy fuerte, conmovida hacia sus cimientos. Quiero que mire que dice, los ladrillos han caído. Ahora, ¿de qué están hecha una pared? Pues de ladrillos, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde fue el ataque? Bueno, fue a varias partes, pero el ataque principal fue a Wall Street, a la calle de la pared. ¿Sí? Ahora, venga. ¿Por qué el ataque era hasta los cimientos? Espero que sean espirituales y entiendan los símbolos. Acá es donde nos vamos a meter profundo con revelación. Usted dirá, bueno, pero la capital de Estados Unidos es Washington, ¿sí? Ok, quiero que lo piense. La capital de los Estados Unidos es Washington, ¿sí? Pero, escuche, aunque la capital de los Estados Unidos de Norteamérica es Washington, los cimientos de Estados Unidos no fueron puestos en Washington. Mire, no sé si usted sepa esto, pero la mayoría sé que no lo saben, otros de pronto lo saben porque yo algún día lo dije, pero hoy voy a entrar con profundidad. Cuando Estados Unidos fue fundado por George Washington, y él dio el primer discurso de fundación de los Estados Unidos, y los padres fundadores apostólicos dieron el primer discurso, lo dieron en un lugar que se llama la Zona Cero, en Nueva York City, New York City, en donde después fueron construidas las Torres Gemelas y donde después fue construido todo lo que significa el complejo de Wall Street. Bueno, quiero que sepan eso. ¿Por qué? Porque este golpe era los cimientos allí, los ladrillos caídos. Espero que estén captando. Me estoy empezando a meter durísimo, porque ante la ceguera, digamos, de Estados Unidos ya concretamente, y digamos la ceguera ya de Israel, pues entonces Dios allá les atacó directamente, pues los atacó a ellos, ¿sí? Pero mire, hay algo acá que yo quiero que usted mire.
Solo quiero que vean, les atacaron también el Pentágono en Washington, o sea, el brazo armado. El Pentágono es el lugar militar más seguro del mundo. Y también fue roto uno de los 5 pedazos del Pentágono, por eso se llama Pentágono, 5 lados, ¿sí? Y allá maneja la seguridad nacional los Estados Unidos de América. Ahora, pero básicamente fue conmovida hasta los cimientos, ¿sí? Donde fue la fundación del país, ¿sí? Allí en la zona cero. Bueno, y mire, realmente esto era un llamado de atención de Dios, la caída de las Torres Gemelas y todo este ataque terrorista del 11 de septiembre y el ataque del 732 a.C., para que Israel y Estados Unidos se arrepintieran a Dios. Es decir, se los voy a decir de esta manera, aparte del regreso a Dios, no había ningún muro lo bastante fuerte para proteger a esta nación. Digamos que era su toque de atención, era su señal de alarma. Pero la pregunta es, bueno, ¿Estados Unidos despertó frente a esto? Bueno, quiero contarles lo que pasó el primer mes, después de que cayeron las Torres Gemelas. Todas las iglesias de Estados Unidos empezaron a ser llenas, se llenaron. La gente empezó a ir a la iglesia. Las iglesias registraron su número de llenura más grande en toda la historia de los Estados Unidos. Todas las iglesias empezaron a llenarse de una manera impresionante durante un mes. Después del mes todo empezó a volver a la normalidad, es decir, Estados Unidos nunca se arrepintió, simplemente fueron noveleros, empezaron a ir a la iglesia, dijeron, bueno, de pronto acerquémonos más a la iglesia, no a Dios, no hubo un arrepentimiento, no hubo una contrición, no hubo un entendimiento de que esto, lo mismo pasó con Israel, tanto que mire ese verso 10, porque el verso 10 es un desafío a Dios, porque en el verso 10 está diciendo, bueno, se cayó esto, pero edificaremos, haremos otra, ¿sí? Y además de eso, han caído los sicómoros, bueno, cayeron los sicómoros, pero los sicómoros son débiles, nosotros vamos a poner ahora cedros, y ojo, después vamos a ver, cuando yo les empiece a mostrar estas señales, que la palabra para cedro en hebreo es eres, ERZ, y no es exactamente un cedro, puede ser un cedro, como puede ser un pino, como puede ser un árbol mucho más, o sea, es un desafío de frente a Dios, ¿sí? Porque Estados Unidos lo ha caracterizado eso, el orgullo, la soberbia, y no pasó nada con el 11 de septiembre, supuestamente. Sí pasó, los rayó hasta los dientes, pero no lo quisieron reconocer. Lo mismo allá con Israel. ¿Sí? Y voy a probar allá que con Israel fue un ataque terrorista de los padres del terrorismo del mundo que le dejaron ese regalito maldito al mundo que fueron los asirios. Bueno, nos vamos a ir metiendo profundo con historia, con reseñas, con muchas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tanto Israel como Estados Unidos despertaron? No. No despertaron. O sea, era una alarma, pero no despertaron. Mire, la mayoría consideró la tragedia un asunto de defensa, ojo, de seguridad nacional o de política exterior. Mire lo que hizo George W. Bush. Empezó a emprenderla con todo el mundo. ¿Sí? Empezó a emprenderla. Entonces, este asuntico, ¿sí?, fue aprovechado para tener una política de ataque y de destrucción de Irak. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Y es más, levantó una campaña de ataque a Afganistán y a Irak llamado Justicia Infinita. Mire el nombre que le colocó Bush, Justicia Infinita. Qué estúpido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que empezaron a decir los líderes de Estados Unidos, senadores, ministros, presidente? Y eso es lo que vamos a analizar y ver cómo vino su caída. Ellos se comprometieron no a arrepentirse a Dios, sino a asegurarse de que nunca más volvería a suceder algo así.
Ajá. Los ladrillos cayeron, pero construiremos, ¿no? Se comprometieron a asegurarse de que eso no pasara, ¿sí? Fortificaron sus defensas, fortalecieron sus muros y formaron ¿qué? Alianzas estratégicas, ¿sí? Realmente muy pocos de ellos pensaron en la posibilidad de que este ataque terrorista, tanto en Israel como en Estados Unidos, recuerde, el paralelo es perfecto, pudiera llegar a tener algún significado un poco más profundo. O sea, no entendieron que era el hueco, la brecha abierta, porque había caído el vallado, había caído la protección de Dios. Bueno, entonces, sin embargo, las voces de sus profetas, ¿sí? En las escrituras, en la Biblia, y aquí de los profetas modernos, como el hermano Branham, y hombres como David Wilkerson y otros, y una incomodidad realmente en sus corazones les estaba advirtiendo de que algo iba mal. La nación se había apartado totalmente de Dios. Pero mire, como siempre, ¿no? Aparte de los profetas, pues muy pocos entendieron la línea crítica que habían cruzado. Y la nueva y peligrosa era en la que habían entrado. ¿Sí? No lo entendieron. No lo entendieron en el 732 a.C. y no lo entendieron el 11 de septiembre del 2001. No fue entendido, hermano. ¿Sí? Y quiero decirle algo, mire, ninguna potencia política, ninguna potencia militar sería lo bastante fuerte para asegurar la seguridad ni de Israel en ese tiempo ni de Estados Unidos en este. Solo tenían que regresar a Dios. Era la última oportunidad de hacerlo. Así que el ataque terrorista del año 732 a.C. de los asirios a Israel y el ataque histórico terrorista más grande de toda la historia de la humanidad, del 11 de septiembre, propiciado por los árabes a los Estados Unidos de América, era una clara advertencia y un total presagio de un juicio en ejecución. Ahora, lo que vamos a empezar a estudiar es cómo se desarrollan una serie de señales muy puntuales. Ya la primera la estamos viendo, esa brecha abierta. ¿Sí? Desde ese aciago septiembre 11 del 2001 hasta hoy, para indicar dónde estamos y por qué la novia está a punto de irse y el mundo entero está por entrar a juicio. ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Está funcionando? Entonces, vamos, ¿qué ha sucedido después de que no escuchasen esa alarma? No escuchasen su toque de atención. O sea, fue una catástrofe donde murieron miles de personas, por favor. ¿Sí? Y allá también hubo desastres monetarios de todo orden, pero no lo escucharon. Mire, simplemente esto es tremendo, ¿sí? Es muy tremendo. A medida que fue pasando el tiempo, parecía como si la vida estuviera regresando gradualmente a la normalidad. Que les digo, un mes en las iglesias y después, patitas, ¿pa' qué te tengo? Como dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero lo dejaron de hacer. Había ya un descanso, paz. Con cada año que pasaba parecía como si el peligro estuviese más alejado a sus espaldas. Pero mire, hermano, eso era una mera ilusión. El problema y el peligro solamente aumentaron y siguen aumentando. ¿Qué fue lo que hizo Dios en este tiempo? En medio de una advertencia de juicio, extendió como una extensión de gracia, de 20 años, digamos, para que el país reaccionara, de redención, ¿sí? Que les fue dado en misericordia para que pudieran cambiar su curso. Pero si no, entonces es claro que llegaría a un juicio aún mucho mayor.
y ese primer boquerón, ese primer ataque terrorista, esa primera brecha de sus muros, sería recordada entonces como, como el augurio, vamos a decirlo así, de que fue el comienzo de su caída. O sea, tome usted y anote allí, 11 de septiembre del 2001 para Estados Unidos, comienzo de su caída. 732 antes de Cristo para Israel, comienzo de su caída. ¿Vamos bien en los paralelos? ¿Estamos clarísimos? Estamos trayendo esto de una manera clara, y a medida que aumentemos se va a hacer muy latente y muy fuerte y muy contundente esto. Ahora, sí, esos días fueron los más críticos, ¿sí? Entonces, tenemos claro que esta primera señal, ¿sí?, esta brecha, pues la nación, tanto Israel como Estados Unidos, que por mucho tiempo había conocido bendición y seguridad, es testigo ante los ojos asombrados del planeta de la vulnerabilidad y del fracaso de sus defensas. Creo que todos los que estábamos vivos en ese tiempo, tuviéramos la edad que tuviéramos, estaríamos asombrados. La sensación que yo sentí, esto no puede ser, esto es una película. Recuerdo a mi hermano Orlando Vaquero, que yo fui y lo busqué de inmediato, a mi hermana Ana Ruth, no sé si lo recuerdas, pues una película, o sea, parecía una pantomima, una cosa de decir, hombre, el país más seguro del mundo, esto no podría pasar en los Estados Unidos, pero estaba pasando. ¿Por qué? Porque el vallado había sido quitado y ahora el país estaba siendo entregado a manos impías, a manos malditas, a manos inicuas, y fue una carnicería. Bueno, usted vio cómo gente se tiró de las Torres Gemelas, murió, tantas cosas que sucedieron con todo este tipo de cosas. Entonces, allá esto fue con Israel, pero también fue con Estados Unidos acá. La pregunta clara, seamos serios, ¿sí? Seamos serios. Era un mensaje claro de que los muros de protección, tanto de Israel como de Estados Unidos, fueron traspasados. Ojo, su seguridad nacional fue quebrantada y su ilusión de invulnerabilidad, de invencibilidad, había sido hecha a pedazos. Vea, lo quiero poner así, hermano, porque así fue. Pero yo no he escuchado de predicadores que lo coloquen, ni siquiera que lo toquen. Es decir, esto no se quiere abordar. Y ojo, estamos 20 años pasados de esto, porque el juicio ha ido aumentando y todas las señales se han ido cumpliendo de una manera escabrosa. Recuerden, estamos en la primera, en esa brecha, en ese boquerón, pero cuando empecemos a avanzar, ustedes van a quedar absolutamente asombrados. Bueno, recuerde algo, y lo sabemos por la fundación y lo revisamos. Estados Unidos era la nación más bendecida de la tierra, de eso no hay duda, o sea, de toda la historia, ¿sí? Y sus bendiciones estaban respaldadas y protegidas por un potente vallado, ¿sí? Un vallado de protección nacional, ¿sí? Porque sus fundadores lo habían predicho. Si la nación seguía los caminos de Dios, sería bendecida. Eso había dicho Washington el día de la fundación. No solo con prosperidad y poder, sino también con paz y con seguridad. Lo cual siempre sucedió. Mire, solo quiero que lo piense. Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ni fue tocado. Segunda Guerra Mundial, fue tocado de ladito, en una isla asiática, Pearl Harbor. Sí, allá en Hawái, o sea, es una cosa lejísimos. Pero Estados Unidos, de las guerras, fue beneficiado, hermano. Sí, de las guerras fue fortalecido y salió siendo potencia mundial. ¿Por qué? Porque tenía un vallado de seguridad, de prosperidad, de poder, de paz, de seguridad. Pero la advertencia por el otro lado, de los mismos fundadores y pronunciado por el mismo George Washington, más adelante les voy a leer pedazos del discurso durante estas prédicas, los va a dejar muy sorprendidos, porque fue casi como una visión profética de todo esto, es que si Estados Unidos se alejaba de Dios, sería eliminada
su protección. O sea, sería quitado su vallado. Y bueno, Estados Unidos se alejó de Dios. Ya miramos cómo comenzó allá en los años 50, 60, así lo hizo y así fue. Y bueno, se tardó Dios casi 50 años para que el 11 de septiembre del 2001 fuera literal y mostrara al mundo que el vallado, que la protección fue eliminada y sus muros fueron rotos. Y el ícono de esas dos torres reventadas ante el mundo, cayeron muchos otros edificios en esa zona cero. ¿Sí? Y el Pentágono, uno de los muros laterales del Pentágono también. O sea, el estrago fue una locura. ¿Sí? Y iba un avión hacia la Casa Blanca, lo que pasa es que lo pudieron evitar. O sea, el ataque era brutal, y fue brutal. Y fue un ataque terrorista como jamás ha habido en toda la historia de la humanidad. Entonces, sí, ese 11 de septiembre, la brecha, la nación que tanto tiempo había conocido las bendiciones de la paz de Dios, de la seguridad, había rechazado a su profeta William Branham, ¿sí? Ahora esa nación fue testiga de la rotura de sus muros de protección, cuando sus defensas fracasaban miserablemente. El 11 de septiembre del 2001, literalmente los muros de la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica fueron rotos, fueron traspasados. Ahí sucedió, justo en Nueva York, justo en la zona cero, justo en el lugar fundacional de los Estados Unidos. Hágame el favor, ¿qué estaba diciendo el Señor? Hey, yo fundé esta nación, yo protegí esta nación, pero esta nación me ha rechazado a mí y ahora yo he quitado mi vallado de protección de ella. Ahora la he entregado en manos de impíos y ahora es solo el comienzo. Era para que Estados Unidos hubiera despertado, se hubiera arrepentido, se hubiera levantado un avivamiento tremendo, ¿cierto? Era para eso. Pero ¿por qué no se levantó un avivamiento? Porque en el año 60, 60 y pico, el séptimo ángel, la voz aprobada de Dios para el tiempo final, dijo, esta nación necesita un avivamiento. Y el profeta dijo, con así dice el Señor, y no lo va a tener. Quiere decir que desde que Dios le dijo al profeta que ya no orara por Estados Unidos, ya desde ahí simbólicamente el vallado de protección estaba desapareciendo. Pero se tardó 50 años para literalmente eso ser reflejado físicamente. Quiero que lo pienses, me estoy metiendo muy profundo doctrinalmente y haciendo un esbozo, digamos, serio, un reportaje histórico de las cosas como sucedieron. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Mire, la nación, es que lo vimos, la nación más poderosa de la tierra, ¿sí? Y el sistema de defensa más sofisticado jamás construido por el hombre. Su muro de defensa, traspasado, burlado. Ajá. ¿Ve? Porque Estados Unidos repitió el antiguo error que había repetido Israel. Pero acaba lo grave, hermano. Estados Unidos respondió a la calamidad como si solo fuese una cuestión de seguridad y de defensa. O sea, no reconoció que era un asunto de pecado, no reconoció que el vallado había sido quitado y que esa brecha había sido puesta y ese roto fue puesto ahí con la caída de sus torres icónicas, no reconoció que era por haber abandonado a Dios. No. Simplemente lo consideró como un asunto de seguridad y de defensa. Y nada más. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza cuando frente a un fracaso tan grande, ¿sí?, la nación respondió de una manera tan estúpida? Porque la Biblia lo tenía escrito. Los muros... Los ladrillos han caído, pero construiremos. Los ladrillos han caído, pero edificaremos. Ay, Señor. ¿Están captando esto? ¿Están captando esto? ¿Cuál fue el plan que levantó Estados Unidos frente a esto? Y mira,
Y ustedes necesitan conocer, porque muchos están desprovistos de los actos históricos y de lo que ha pasado. Y aquí va a estar la genialidad de estos cultos. Entonces ellos creyeron que todo el asunto era fortalecer sus defensas nacionales y fortificar sus muros de protección. Mire, no se tomaron la pausa, el alto en el camino, para meditar en si podría haber algo de un significado más profundo tras este acto terrorista, ni para preguntar si algo podría estar yendo mal espiritualmente con la nación. O sea, venga, hermano, se lo voy a decir de otra manera. No hubo un examen de sus caminos. Ay, ay, ay. No hubo un examen de sus caminos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vamos hasta acá? Estamos ahondando, meditando, barruntando en lo que sucedió, haciendo un diagnóstico súper serio, posible como no se haya hecho. ¿Por qué? Porque esto necesita ser hablado y la novia necesita reflexionar acerca de esto. Yo recuerdo en esos tiempos, cuando sucedió, me fui ese día para la iglesia y allá vivían, era una casa grande y vivían la hermana Ana Ruth, ¿lo recuerdas, Ana Ruth? Orlando, y bueno, pensábamos que podían ser los tiempos postrimeros, lo cual era verdad, era el inicio de las postrimerías del tiempo. Mucha agua correría debajo del puente y hoy seguimos juntos. Ella puede testificar y también el hermano Orlando. Muchas cosas pasaron. Me acuerdo que cuando se reunieron en la Catedral Primada de los Estados Unidos, Billy Graham y varios predicadores, yo les dije, mire, esto es el comienzo serio del ecumenismo aquí. Bueno, muchas cosas recuerdo. Me vienen muchos recuerdos por la calle de la amnesia. Muy bien, hermanos. El asunto es que nosotros tenemos claros que quien estaba detrás, y voy a decir algo acá muy fuerte, porque esto fue una fuertísima discusión con mi primo, Adolf López, en ese tiempo. No sé, ustedes saben que la hora de mensaje y cree esta palabra y ha traducido en la iglesia y todo, pero en ese tiempo él era un bautista y él tuvo el privilegio de ser un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un hombre que fue muy bendecido por Dios en muchos aspectos, conoce como 140 países, estuvo en la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, alguna vez me contaba con risa que a él le dieron una medalla solo por volar ahí por encima y todo eso, y le dieron una medalla de héroe de guerra y todo eso. Bueno, mi primo era un personaje, ustedes lo conocen muchos, es un hombre bueno, pero en ese tiempo él estaba cegado a ver la realidad. Entonces estaban recién caídas las Torres Gemelas. Mamá en el 2002 ingresó a la clínica Palermo, pues ya cuando entró su cáncer y su situación de enfermedad. Y yo recuerdo que tuvimos un fuerte agarrón con mi primo en ese tiempo. Estaba él lamentando la caída de las Torres Gemelas, había sucedido hace meses, y yo le dije que eso lo había hecho Dios. Y recuerdo que él se volteó, sacudió sus manos muy duro y me dijo, ¿cómo se te ocurre decir eso, primo? Es tonto, bobo, idiota, es animal. Estados Unidos es la nación más bendecida del planeta, esto, lo otro. Yo recuerdo que me dio un sermón de unos 40 minutos. Fue bueno que me documentó sobre la fundación de los Estados Unidos como una nación cristiana, lo cual en ese momento yo solo sabía muy poco, pero ahora alguien, un ciudadano americano, me lo estaba dando de primera mano de fondo. Pero él terminó diciendo, Dios nunca abandonaría a los Estados Unidos de América, esto es maldad terrorista, esto, lo otro. A Estados Unidos y God bless America, Dios bendiga América. Bueno, eso fue un discurso salvaje. Escuche, fue algo realmente fuerte, fuertísimo. Un regañón de mi primo de película. Yo me le paré duro, me acuerdo, lo miré a los ojos y le dije, mira, Richard, él se llama Richard Adolf. Le dije, mira, Richard, tú eres mi primo mayor, pero tú estás cerrado, hermano. Tú estás cerrado. Y te quiero decir que Estados Unidos está bajo juicio. Se lo dije así gritando afuera de la clínica. Fue una cosa de niños ahí, ¿no? Pero
no tan niños. Y mi primo se encendió en ira en ese momento y me regañó y me dijo, no sabes nada de lo que estás diciendo, tenemos el Pentágono, la NASA. Bueno, sacó el orgullo nacional, obviamente el alumno oficial de la Fuerza Aérea, pero nada que ver. Mire, Dios es sabio y Dios es perfecto. Años después él me pidió perdón cuando él vio la magnitud de las cosas y me dijo, fue muy humilde, en el año 2012, 2013, 2014 exactamente, él ya había traducido ahí en la iglesia, había visto muchas cosas del mensaje maravillosas y él me dijo, primo, yo fallé cuando te dije esto, ahora puedo ver por Biblia y por cosas que las Torres Gemelas cayeron porque Dios desprotegió a Estados Unidos, que Estados Unidos va en pique hacia el juicio. Eh, bueno, el tiempo es el mejor discernidor de todas las cosas y Dios bendiga a mi primo. Es un hombre bueno, es un hombre de Dios, es un hombre con un corazón bonito. Y bueno, a veces nos sigue acá por el sello. Hace días no se conecta, no sé qué ha pasado, pero fue fuerte esa situación, porque en ese momento yo no tenía todas las herramientas que hoy tengo para mostrar. Quería contarles esa anécdota. Entonces, mire, viene una conclusión que hago de esto con profundidad. Bueno, ¿estaba Dios detrás de la caída de las Torres Gemelas? Por supuesto. Sí, hombres malvados estaban detrás de ello, claro. Hombres malvados estaban detrás de ello, ¿sí? Pero esos hombres malvados que antes estaban refrenados y que antes tenían sus límites y que no podían tocar a Israel y tampoco a Estados Unidos, ¿sí? Al igual que el ataque sobre el antiguo Israel, ahora se permitió un ataque sobre un suelo estadounidense, ¿sí? Sí, lo planearon hombres malvados, por supuesto, fue maldad, sí, pero Dios puede hacer, y aquí es una enseñanza del profeta, y esto es doctrina, mire, Dios puede hacer que lo que es malo obre para bien. Mire, usted puede encontrar en muchos extractos del profeta donde dice que Dios castiga el pecado con el pecado. El profeta lo dice con los asirios, el profeta lo dice con Nabucodonosor castigando a Israel, el profeta lo dice con Tito castigando a Israel. Todos estos eran malos. El profeta dice que Rusia, ¿sí?, va a castigar al mundo, a Roma y a Estados Unidos, y son impíos, ¿cierto? Eso lo hemos visto, no tengo que tocar extractos sobre esto, creo que ustedes están suficientemente documentados, pero si alguno quiere mandar algo así sobre que el profeta enseña que con el pecador castiga el pecado, digamos, Nabucodonosor fue el primero que lo hizo, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros de esto? Porque esa es una conclusión que yo le estoy mostrando, que Dios puede hacer que lo que es malo obre para bien. Amén. O sea, Dios le dio permiso a estos terroristas árabes de hacer la caída de las Torres Gemelas. Ahora, las caídas de las Torres Gemelas era una crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo explica usted? Y yo se lo digo, ¿cómo explica usted? Y se lo mostré en un culto a muchos, los dejó sorprendidos, que por lo menos 10 años antes de que esto pasara, en el billete de dólar de 20, cuando tú doblas el billete de una manera especial, se muestra ahí la caída y el incendio de las Torres Gemelas y el del Pentágono. ¿Cuántos yo les mostré eso en persona, en tiempos de compañerismo? En billetes de 20 dólares, 10 años antes de que esto pasara. Ahora, yo se los mostré después de que pasó. Pero esos billetes fueron hechos 10 años antes. Bueno, ¿cómo sabían? ¿Qué tipo de élite sabía que estas cosas iban a pasar también? Porque aquí también hay movimientos regidos por el hombre. Amén. ¿Ustedes recuerdan esto? Sí, Señor. ¿Lo recuerdan? Amén. Yo se los mostré. ¿Cuántos saben que en el billete de 20 dólares está clarísimo? ¿Sí? Yo guardaba uno siempre en mi billetera y se lo doblaba a la gente y les mostraba, mire, ¡bum! Exacto como quedaron. Y el Pentágono. Está todo esto.
antes de, esos billetes fueron emitidos antes de que sucediera el acto. Muy pocos, creo que se lo he mostrado a más. Yo se lo he mostrado a muchas personas. Amén. Bueno. Sí, pero gracias por enviar eso, pero en algún momento dice el pecado con el pecado. Bueno, ahí está claro que Rusia, que es malo, usted lo sabe y todo esto, va a castigar el pecado. O sea, Dios se vale de esa manera. Bueno, yo continúo. Entonces, la pregunta, pero, miren, y perdonen que me estoy yendo muy profundo, muy despacio y profundo, porque si no vemos esto bien y no lo tejemos bien, pues no vamos a entender las demás señales. La primera señal es esa brecha, ese boquerón, esa caída de ese vallado, ese hueco, ¿sí? Pero lo que viene es terrible. Mire, el sonido de una alarma para despertar a una nación que duerme, para que cambie su curso, para salvarla de juicio. Ese era el bien que Dios quiso hacer. Era el sonido de una alarma, la caída de las Torres Gemelas, para despertar a Estados Unidos, que estaba durmiendo, para cambiar su curso, para salvarla de juicio. Mira, ahí está el doblaje, mire, ven, está doblado la forma que yo se los hice y ven las Torres Gemelas quemadas. Ahí también del otro lado aparece el Pentágono. Gracias, Manuelito. Eso es una prueba irrefutable. Yo me acuerdo de la cara de sorpresa de ustedes cuando lo mostré por primera vez, porque está exactamente, y esto está antes de, escuche, esos billetes fueron emitidos antes de que sucediera. O sea que eso fue programado por males criminales. No fue que un día se les ocurrió, vamos a tumbar las Torres Gemelas. ¿Usted cuánto cree tiempo tuvieron que planear? Años, para que el vallado fuera roto. Nunca hubiera podido ser roto el vallado, escuche, jamás hubiera podido ser roto el vallado si Estados Unidos no hubiera entrado en tanta maldad, en tanto pecado, en tanta suciedad y bajeza. ¿Vamos comprendiendo? O sea, estamos claros, hijos, estamos empezando a entrar en cosas maravillosas. Es decir, esto tardó muchos años. Mire, el profeta aquí dice, ¿qué les pasaría a ustedes jovencitas, a ustedes jovencitos y a todos ustedes en este tiempo? El pecado se tiene que pagar, no importa cuál sea la nación o quién sea que lo hace individualmente, o la nación, se tiene que pagar. Y un grupo de soldados comunistas, mire, salvajes, impíos y barbudos, agarrarían a sus esposas y a sus niños, las violarían y ustedes lo soportarían y tendrían que mostrar gusto. No hay nada que ustedes pudieran hacer al respecto. Mire, en la escritura en la pared, predicado el 8 de enero de 1958. Solo piénselo. Solo piensen esto. Bueno, gente no habían visto esto, ahora ya lo están viendo. Y yo se los mostré a la iglesia. Ahora, perdónenme, a veces con los nuevos asumo que ya lo saben y no, pues por eso es tan importante todo esto y que ahora tenemos un ministerio completo, bonito, donde la gente se da cuenta. Imagínate, si gente de la iglesia no lo había visto, me imagino que mi hermano Rafa debe estar asombrado y muchos otros, muchos de nosotros sabemos esto hace muchos años. Yo prediqué esto en el 2011 por primera vez. Y luego mostré esto en el 2000, también incluso lo mostré en computador, que estaba programado esto. Muchas cosas que bueno, estamos recordándolas y trayéndolas a la memoria, porque la idea es traer un background de cómo Estados Unidos empezó a degradarse y cómo no siguió las señales. Amén. Cómo no siguió las señales. No las siguieron. Y por el otro lado, Manuelito, de vuelta está el Pentágono. No solo estaban las Torres Gemelas, sino el Pentágono. En el mismo billete de 20 por el otro lado. Bueno. Bien, entonces, seguimos. Los amo profundamente, hijos. Ustedes creerán, esto no es nada fácil porque el diablo se revuelca, se sacude,
se molesta en gran manera, sin medida, porque recuerde que el profeta nos enseñó que justamente el diablo odia Génesis y Apocalipsis, porque son los libros que muestran su presencia, que lo delatan, que denuncian sus acciones. Entonces, toda una acción como esta, toda una enseñanza como esta, continuada, seria, sólida, concienzuda, despacio, punto por punto, paso por paso, situación por situación, bueno, lo pone a él terrible. Amén. Pero seguimos, nosotros seguimos parados fuerte, fuerte en Cristo. Amén. Entonces, mire, uno se preguntaría, entonces Dios estaba con... No estaba con los enemigos de Israel. No más de lo que estaba con quienes atacaron al antiguo Israel. ¿Sí? Obviamente quienes hacen tales cosas, pues también son enemigos de Dios. Obviamente Dios estaba en contra de quienes atacaron a Estados Unidos y trató con ellos, obviamente, igual que trató con los enemigos del antiguo Israel, destruyó a los asirios. Sí, y mire cómo terminó Osama Bin Laden, y mire cómo terminó Irak, porque después vamos a ver que donde atacaron y donde pasearon los soldados americanos era justamente en la antigua Siria, y eso queda en Irak. La antigua Babilonia queda en Irak y la antigua Siria también queda en Irak. Y yo les voy a probar eso. Eso es lo que no le gusta a Satanás. Mire, ¿bien? Entonces, vamos metiéndonos aquí a un tema realmente tremendo, hermano. Ahora, cuando la calamidad llegó a la antigua a Israel, bueno, mire, ahí es por el otro lado, el Pentágono en llamas, ¿lo ve? El Pentágono en llamas. Muy bien. Cuando la calamidad llegó a la antigua Israel, aquí va un punto que quiero que piensen, porque ustedes dirán, bueno, pero es que, a ver, por favor, en el ataque a las Torres Gemelas, ¿sí? Murió un montón de gente inocente, sí señor. Y también incluso yo un día prediqué sobre el tercer hombre. El tercer hombre eran todos esos ángeles que salvaron a personas y que les dieron instrucciones específicas. No bajes allí, métete por acá, sal acá. Y los salvaron, ¿se acuerdan? Yo prediqué sobre el tercer hombre, ahora que me acuerdo. Sí. Es que esta iglesia lo ha tenido todo, hermano. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando prediqué. Y mire, cuando usted recoge así los billetes, dice Osama también. Bueno, muchas cosas. ¿Se acuerdan de la prédica del tercer hombre? Eso fue una locura. Y mire, hace poco tuve la oportunidad de escuchar un testimonio de Stephen Scott. Stephen Scott es un hombre que admiro mucho, el autor de uno de los libros que más me ha gustado en la vida, El hombre más rico que jamás existió, la historia de Salomón, y que habla de la diligencia y todo esto, Stephen Scott. Y mire, Stephen Scott cuenta, yo tengo el testimonio y si quiere lo envío, cómo un hombre amigo de él fue salvado en las Torres Gemelas, guiado por un ángel. Le dijo, camina por acá, devuélvete acá, pasa por el medio del fuego. Le decía, pero ¿cómo voy a pasar por el medio del fuego? Dijo, pasa, no te vas a quemar. Pasó, le hizo caso en todo. El caso es que el hombre hizo caso a la voz de ese ser que le estaba hablando y lo sacó. Y cuando lo sacó y dijo, no mires hacia atrás, corre, y corrió. Y cuando corrió y estaba como a 150 metros, se cayó la torre de la que él salió. Bueno, entonces, hay muchas cosas. Yo una vez prediqué sobre el tercer hombre, lástima, eso no quedó grabado, porque en ese tiempo, pues no teníamos cámara. Creo que fue como en el 2010, prediqué sobre el tercer hombre. ¿Cuántos recuerdan cuando yo prediqué lo del tercer hombre? Y cómo en muchos casos contaban que oían esa voz, y obviamente nosotros sabemos que eran ángeles salvando gente, pero ojo, pero también mucha gente inocente murió en las Torres Gemelas. Usted dirá, bueno, pero como si Dios iba a castigar el pecado, ¿por qué permitió que gente inocente muriera? La razón es esta, hermana, mire, y voy a decirle algo acá muy fuerte. ...732, allá con los asirios. Mire, cuando la calamidad llegó a la antigua Israel, tanto justos como injustos fueron tocados por ella. Ese es el asunto. Que cuando viene un juicio nacional, Dios puede tocar al justo y al injusto. Y lo hace.
¿Están captando eso? ¿Lo imaginan? Estoy deteniéndome adrede para que usted medite en la magnitud que estoy diciendo. Mire, le voy a colocar un ejemplo más cercano para que usted entienda que cuando hay un juicio nacional, Dios toca al justo y al injusto. Venezuela. Yo alcancé a estar en Venezuela cuando no estaba tan mal. El presidente Hugo Chávez Frías. Yo me acuerdo que 3 días después de que él hizo eso, yo lo prediqué desde el púlpito. Él dijo, desde el fondo de mi alma y desde el fondo de mis vísceras, maldigo al Estado de Israel. Maldito tú, Estado de Israel. Bueno, me acuerdo que esa noticia fue tremenda y la mostré al mundo como noticia, como reportero de Dios. Y les dije, mire Hugo Chávez Frías lo que acaba de hacer. Creo que eso fue como en julio del 2010 o del 2011, algo así. No lo recuerdo, fue por allí. Pero yo la mostré. ¿Lo recuerdan los que estaban en la iglesia en ese tiempo? La saqué por periódico y la mostré, la levanté. Dije, leí literalmente lo que dijo Hugo Chávez Frías y yo les dije, Hugo Chávez Frías y Venezuela están bajo juicio, porque Dios siempre toma el discurso de un líder como el discurso de una nación, hermano. Eso es algo que usted debe saber. Amén. Mucha gente en ese tiempo, lo recuerdo porque yo comencé a ir muy seguido a Venezuela, fundamos iglesias en Venezuela, predicamos en Venezuela. Yo fui como creo que entre 12 y 14 veces a Venezuela. Pero en el 2011, cuando yo comencé a ir a Venezuela, Venezuela no estaba ni parecido a como estuvo desde 2015 para acá, ni cerca. Todavía había prosperidad, todavía estaba mejor que Colombia, se lo digo. Me acuerdo que con 300,000 pesos comprabas 1,000,000 de bolívares. Bueno, el hermano Rafa lo puede sustentar. ¿Es así, hermano Rafa, o no? Y otros hermanos que aquí de Colombia estuvimos en Venezuela lo pueden sustentar. Creo que ellos ya fueron un poco después, pero todavía no estaba tan mal Venezuela. La hermana María Rincón, por ejemplo, estuvo en el 2012, creo, y estuvo un tiempo. Ella pasó un tiempo difícil, pero por una circunstancia coyuntural, pero la nación no estaba tan mal. Porque el juicio que echó Chávez sobre la nación no había sido ejecutado. ¿Sí? María Sara también estuvo allí y otros hermanos que estuvieron en Venezuela, aún más avanzado, 2013. Mire, la cosa se empezó a cuajar cuando subió el presidente Maduro. Y yo tengo que hablar aquí claro de las cosas. Cuando subió el presidente Maduro, todo el cumplimiento del juicio sobre Hugo Chávez. Bueno, a Hugo Chávez le vino lo que dijo. Él dijo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, maldigo al pueblo y de mis vísceras, así lo dijo. Desde el fondo de mi alma y de mis entrañas, bueno, algo así. ¿Y qué le dio a él? Le dio cáncer en las vísceras, cáncer en el colon. Se le regó por todo el cuerpo y lo pudrió. ¿Es así o no es así, hermanos preciosos? ¿Es así o no es así? Entonces su alma, pues también podrida, ¿no? Está en calurosas vacaciones en el infierno. Hay gente, mire, porque hermanitos me decían a mí, yo iba mucho en el 2011, 2012, 2013, yo creo que estuve más de 14, 15 veces en Venezuela. Iba 4 veces por año, 3, 4 veces por año. La cosa es que hermanos del mensaje me decían, no, Chávez ha sido una bendición para nosotros. No, porque los tenía mal acostumbrados regalándoles todo. Y un pueblo que regala, un gobernante que regala todo, acostumbra a la gente a no trabajar, acostumbra a la gente a ser zánganos, acostumbra a arruinar a la nación. Y eso fue lo que hizo y no se dio cuenta. Y yo espero que estén entendiendo. Yo le decía a los hermanos, y ellos decían, no, el juicio solo es para Chávez. Yo les decía, el juicio es para todo Venezuela, hermano. Y escuchen bien, esto lo voy a contar porque es verdad. Yo un día me paré con 60 ministros en Barquisimeto, Venezuela, donde fue la sede original del hermano reverendo Oscar Galdona, un hombre santo, un hombre de Dios. Y escuche, yo les dije
voy a decir esto, les dije con así dice el Señor. Mire, hermano, observen el estrecho de Hormuz, observen estos asuntos del petróleo, observen esto, y empecé a dar una prédica tremenda, y de repente llegué y les dije, y ustedes recordarán, se van a acordar de mí, cuando una cebolla cueste 10 veces y hasta 20 veces más de lo que cuesta hoy. Irreverentemente, varios de los hombres que estaban ahí se echaron a reír en mi cara. Yo estaba predicando, se echaron a reír en mi cara. Yo levanté mi mano con firmeza y dije, ustedes pueden pensar lo que quieran ustedes pueden pensar lo que quieran, pero eso es así, dice el Señor, y ustedes me van a recordar con lágrimas cuando esto sucede, y quizás sea mucho peor que lo que les estoy diciendo. Se acordarán cuando una cebolla cueste 20 veces más. Hoy una cebolla, me equivoqué un poquito, perdónenme, no cuesta 20 veces más, cuesta 200 veces más, hermano. Cuesta 200 veces más. Una cebolla. Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? Dios. Dios necesitó que gente del mensaje trajera cosas profundas al pueblo de Venezuela que fueran rechazadas para traer un juicio sumario sumándolo con el de Chávez. Y vino un juicio que ha pagado toda la nación, hermano. Gente justa, gente buena, gente de Dios ha tenido que salir de Venezuela. Gente inocente, ¿por qué? Porque en el antiguo Israel, cuando vino el juicio, fue de esa manera. En las Torres Gemelas murió mucha gente buena, mucha gente de Dios. ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Y me están creyendo? Amén. ¿Están captando la magnitud de lo que les estoy tratando de decir? Amén. Dios. ¿Sí? Yo lo dije. Tal cual, el vaso que fue usado para traer eso, fui yo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso está escrito en los cielos y está escrito en la tierra y está grabado, simple. Se les dijo de esa manera, se les dijo, bueno, ¿y qué pasó con Chávez? Pues no, se pudrió. Bien, entonces, hermano, claro, suena duro que los inocentes y los justos también perecieran en aquellas calamidades. No fue una cuestión de juicio, obviamente, sino de tristeza. Pero ¿qué pasó para la nación? El hecho de que tales calamidades pudieran haber sucedido, en primer lugar, fue cuestión tanto de advertencia como de juicio. ¿Sí? Quiero que piensen que esos ataques, cada uno, fue colocado, ¿sí? O tuvo lugar en dos ámbitos diferentes, ¿sí? Mire, y entiendan esto, esto es muy, muy profundo, hermano. El ámbito privado de los individuos y el ámbito público de la nación. Claro, en el primer ámbito solo hay tristeza y la magnitud de las calamidades secundarias. Y para aquellos que fueron tocados con estas calamidades, pues la pérdida de una vida es la pérdida de todo un mundo, ¿no? El mandato aquí es vendar a los quebrantados, consolar, apoyar y no olvidar nunca a los heridos y a los afligidos. Pero mire, el segundo ámbito es distinto y separado, centrándose no en el individuo, y aquí es donde yo quiero que usted entienda y sea espiritual, sino en la nación en general. Y en este segundo ámbito es donde permanece la cuestión del juicio. Uy, esto es muy difícil de recibir. Fuerte. Es fuerte, hermano. Estoy hablando de concretamente Israel, Estados Unidos. Coloqué el caso de Venezuela para que entendieran que mucha gente verdadera de Venezuela está por fuera de ella, incluso gente del mensaje tocada por esto, porque es la nación la que está bajo juicio. Es así, hermano, es verdad. ¿Sí? El que trate de negar eso está ciego. Si no, pregúntenle a los que lo han vivido, pregúntenle a cualquiera que lo haya vivido. Bueno, hermano, escuche. Esto es duro. Por ejemplo, mire, yo le voy a colocar un caso donde Abraham Lincoln, usted sabe que los dos presidentes más ilustres de Estados Unidos fueron George Washington, que fue el fundador, y muchos años después,
casi 100 años después, vino Abraham Lincoln. ¿Sí? Y Abraham Lincoln, dijo el profeta, ¿sí?, fue el presidente más grande de los Estados Unidos y fue un hombre santo. Conocen ustedes muchas cosas Amén. sobre Abraham Lincoln por mensaje, ¿no? ¿Por qué las monedas de $1 se llaman? Porque tienen la efigie de Lincoln y yo les he hablado desde el púlpito de The Honest Abraham, el honesto Abraham, todo esto, bueno. Mire, y a Abraham Lincoln le tocó vivir uno de los periodos más convulsos de Norteamérica. No sé si usted lo sabe, que fue la Guerra Civil Americana. ¿Y sabe usted cuántas vidas se perdieron en la Guerra Civil Americana? Cientos de miles. Y mire, Lincoln habló de la calamidad que devastaba la nación. ¿Y sabe cómo le llamó? Dijo que era un juicio de un Dios justo. No sobre ningún individuo, sino la nación en general. O sea, Lincoln ya en vida dijo que Estados Unidos se aproximaba y estaba viviendo un juicio con la Guerra Civil Americana, hermano. Yo les estoy hablando de historia, con certificaciones históricas y reales. Claro, eso es difícil de comprender, ¿sí? Y obviamente lo es. Y escuche, lo fue para Isaías, lo fue para Jeremías y todos los profetas, y escuche, y otros que lloraron y que hemos llorado y que hemos clamado por nuestro pueblo. Pero si no consideramos la posibilidad y si evitamos abordar el asunto, ¿acaso no seríamos responsables de las cosas que podrían venir? O sea, hermano, seamos claros, Dios permitió que sucediera. Dios quitó el vallado y Dios permitió que pasara esto. Sencillamente sucedió. Fue permitido por Dios que sucediera. Y mire, realmente esa no es la cuestión, esto es teso, pero la única cuestión es si se permitió que sucediese sin razón, sin ninguna razón, o si había dentro de ello un propósito redentor. O sea, le voy a decir algo que va a sonar más raro, esto sí que es raro. Dios quitó el vallado para traer un propósito redentor en los Estados Unidos. Su último intento. Pero ya no iba a pasar, porque es que la voz de Dios, el profeta dijo, estos no se van a arrepentir. Sin embargo, Dios lo hizo, hermano. O sea, no sé si usted entiende la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Apagó la alarma para seguir durmiendo, sumido en el cieno, en el lodo, en el pecado, en la cochinada, en la inmundicia, hermano. ¿Ah? Mire, mucha gente, tras el 11 de septiembre, la gente preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Ve por qué para yo traer todos estos mensajes sin decirles y sin avisarles, les traje la respuesta de Anne Graham, la hija de Billy Graham, una mujer seria, con respecto al asunto de por qué Dios se fue saliendo como un caballero de las vidas nacionales? Ahora empiezan a engranar qué es lo que me está dirigiendo a mí y cómo me está dirigiendo para traerles de una manera sutil y luego clara y luego mucho más directa las cosas para que puedan captarla en toda su magnitud. Por eso les digo, yo no sé cuántos cultos me voy a echar en esto, pero yo quiero abordar el tema con toda la seriedad del caso. Entonces, hermano, ¿dónde estaba Dios? Bueno, yo quiero abordarlo a mi manera, ¿sí? O sea, Estados Unidos le expulsó de sus escuelas, le expulsó de su gobierno, le expulsó de sus medios de comunicación, le expulsó de su cultura, le expulsó de sus plazas públicas, le expulsó de su vida nacional, y después Estados Unidos pregunta, ¿dónde estaba Dios? Por favor, hermanos. No se puede ser tan cara dura.
Mire, entonces, muchos dirán, entonces él no estaba allí. Mire, aún así él estaba allí. ¿Qué fue lo que le hablé del tercer hombre? Ángeles sacando personas y todo esto. Mire, y voy a decirle algo todavía más fuerte. Él estaba allí con quienes perdieron a sus seres queridos. Y sigue estando allí para sanar a los quebrantados y consolar a los que se lamentan. Él también estaba allí con quienes entregaron sus vidas para que otros pudieran vivir. Qué tremendo, hermano. Y él estaba allí también con las incontables personas que habrían perecido en aquel día. Si no fuese por el incontable número de detalles y acontecimientos que le salvaron, hermano. No sé si, yo un día lo leí también desde el púlpito, una reunión que tuvieron personas después de las Torres Gemelas para contar por qué se salvaron. ¿Usted recuerda eso que yo conté un día desde el púlpito? Una reunión que hicieron de personas normales que trabajaban ahí en Wall Street y se reunieron para contar por qué se salvaron de la caída de las Torres Gemelas. ¿Lo recuerdan o quieren que se los recuerde y se los cuente? Me comentan. Ok, lo recuerdan. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿lo contamos o no? ¿O lo saben? Cuéntamelo por los dedos. Bueno, entonces sigo adelante. Ok, voy a contarlo. Bien, hermano, mire, hicieron una reunión de personas que se salvaron inexplicablemente con las Torres Gemelas. Muy bien. La primera persona cuenta lo siguiente y dice, mire, yo realmente me levanté absolutamente enojado, molesto, pateando las puertas de mi casa porque me desperté tarde porque no sonó el despertador. Y obviamente al no sonar el despertador llegué como una hora tarde y cuando llegué se habían caído las Torres Gemelas. Por eso me salvé. Wow, ¿qué tipo de ángel le apagó el despertador a esta persona, hermano? Otro dice, no, pues mire, yo tuve un inconveniente, la cosa más seria con mi esposa, porque yo tenía una reunión de negocios allí, yo trabajaba ahí en las Torres Gemelas, en el World Trade Center, y mi esposa le dio porque yo tenía que llevar ese día a mi niño a kinder. Y bueno, después de una acalorada discusión me fui a llevar al niño a kinder maldiciendo y diciendo todo tipo de improperios y enojado con mi esposa. Y en la demora de llevar el niño a kinder, pues sucedió la caída de las Torres Gemelas y por eso me salvé. Otro dijo, no, yo venía gritando, diciendo groserías en un trancón, porque no llegaba y era absurdo el trancón. Yo venía con tiempo de anticipación, pero ese trancón no me dejó llegar y por eso estoy vivo. Y otro que fue impresionante realmente, dijo, bueno, mire, a mí me había comprado mi esposa unos zapatos nuevos, me los puse para estrenar, pero me empezaron a tallar, y me hicieron ampolla, y mientras maldiciendo también entré a una droguería a comprar una cura para ponérmela allí, pues se cayeron las Torres Gemelas. Joder, hermano, ¿están escuchando hablar de la gracia de Dios? Hablar del amor de Dios, preguntarnos si todavía Dios estaba allí. ¿Qué pensamos de este asunto, hermano? Bastante conmovedor. Un Dios que realmente cuida de su pueblo. Un Dios que realmente en cada detalle está allí. Pero un Dios que también permitió que murieran inocentes. Así como en Israel allá murieron inocentes, aquí también. Porque, bueno, es su soberanía. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué pasó después del 11 de septiembre? ¿Estaba de nuevo el vallado de protección? Bueno, mire, lo más curioso es que el Señor quitó el vallado de protección y ¡boom! Vino ese ataque terrorista. Y
claro, el vallado de protección hasta cierto grado y durante un tiempo ha sido puesto, pero el peligro todo el tiempo ha estado allí porque un profeta ya habló. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué de Estados Unidos después del 11 de septiembre? Pues miremos lo que pasó históricamente. En los meses y años después del 11 de septiembre, igualmente parecía como si las cosas hubieran regresado a cierto estado de normalidad. A medida que el tiempo fue pasando, cuando la conmoción inicial se fue desvaneciendo y el trauma se suavizó, pues hubo una creciente tentación a seguir casi como si nunca hubiera sucedido esto, como si la nación siguiera siendo en cierto modo inmune a la destrucción. Y así fue en los últimos tiempos del antiguo Israel. ¿Ve? Una repetición, un calcaje, hermano. Usted cuando chiquito no calcaba los mapas, calcado. O sea, lo que pasó con Estados Unidos y ha estado pasando en estos años es un calcaje exacto de lo que pasó con el antiguo Israel. ¿Sí? No saben que todo lo que están viviendo es una ilusión, hermano. Y es una ilusión fatal creer que Estados Unidos no está bajo juicio. Está bajo juicio. Está bajo juicio. Bueno, quiero que piensen muy bien porque mañana, si Dios me lo permite, vamos a entrar a esta segunda señal. Y la segunda señal es el terrorista. La primera señal fue este vallado roto, esta brecha, este hueco en la pared, pero la segunda señal es el terrorista. Y aquí vamos a ver cosas asombrosas e interesantes. Espero que esto los esté edificando, hermanos, y les esté dando una señal de alarma, de que Dios todavía está vivo y que quiere santidad, verdad, pureza, y traer a su novia las cosas como han venido pasando. Porque estamos sacando y levantando de la historia a Jesús, poniéndolo aquí y ahora. Padre Santo, amado Rey, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gloria, tu poder, tu presencia en nuestras vidas. Bendito seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros te amamos. Gracias por un pueblo que aprecia y valora tu palabra. Señor, ilumínanos y déjanos estar aplomados y comprender la magnitud de todo esto de una manera seria y profunda. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Ilumínanos. Amén. Seguiré contigo al huerto. Seguiré contigo al huerto. Seguiré contigo al huerto, donde quieras, fiel te seguiré. Padre bueno y amado, te damos gracias por los diezmos y ofrendas. Bendito seas en esta noche. Bendito seas, roca de la eternidad, que fuiste herida para cada uno de nosotros. Recibe adoración, gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú,
Vamos a orar para terminar. Mañana el culto, con la ayuda de Dios, será a las 7:30 de la noche. Los amo mucho. Shalom Ubrahat. Padre, Señor Jesús, tu palabra ha sido hablada. Permite que la novia reflexione, mire esto muy de cerca, porque no es posible que se nos pase la historia más importante de la humanidad en el fin de los días, el hundimiento del imperio yanqui, el hundimiento de la nación bendecida por Dios, el hundimiento de el cordero que luego habló como dragón, el hundimiento de aquella nación que produjo al séptimo ángel y a los ángeles segadores. Estamos mirando esto con seriedad, Señor. Déjanos ser conscientes de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo. Feliz noche.